momentos tristes, hay momentos también de alegría. No sé si ustedes se dan cuenta, pero hay ocasiones en que miramos a algunas personas. Hace ya un mes atrás, o un mes y medio atrás, yo decía que me da mucha tristeza de no ver que el hermano Arrodi estaba tocando su guitarra. Y le vieron hoy que ya llegó a tocar su guitarra. Debemos de decir gracias al Señor que le trajo nuevamente para darle gloria a su Dios. Eso es algo muy lindo, hermanos, que debemos de nosotros meditar. Cuánta alegría debe de darnos de ver a los hermanos habitar juntos en unidad. Así que deberíamos todos de alegrarnos cuando vemos a un hermano que llega a los tiempos, a personas que llegan por primera vez y que nunca les hemos visto. Debería de ser motivo de alegría. Escuche usted, William Samarín, Felicitas Goodman y George Guten realizaron varias investigaciones sobre el tema de la glosolalia o hablar en lenguas. Samarín, tras analizar grabaciones durante varios años, llegó a la conclusión de que dichas lenguas no constituían idiomas reales humanos, sino secuencias de sílabas que imitaban la estructura del lenguaje sin poseer gramática o significado lingüístico verificable. Por otro lado, Goodman comparó muestras pentecostales con manifestaciones de otras religiones y afirmó que no encontró diferencias lingüísticas significativas entre ellas. Según su análisis, los patrones fonéticos y rítmicos eran muy similares en distintos contextos religiosos. No son lenguas reales como las describe Hechos capítulo 2. Queridos hermanos, la literatura académica ha registrado fenómenos de glosolalia, repito, o hablar en lenguas, en el hinduismo, en el chamanismo, en el vudú haitiano, en el espiritismo, en algunos grupos judíos hasídicos, en el sufismo islámico, en el cristianismo pentecostal y carismático, así también como en el catolicismo. Es decir, todos esos grupos religiosos en alguna ocasión han hablado en lenguas. Ahora, aun cuando nosotros, ya lo hemos dicho, queridos hermanos, respetamos la creencia de otras personas, pero nosotros en esta iglesia estamos convencidos de que el don de lenguas como idioma ya cesó y que la Biblia no narra ningún tipo de lenguas inentendibles, salvo la hipérbole o exageración que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, cuando dijo, si yo hablare lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Pero supongamos que sí es factible. El tema del apóstol Pablo en el capítulo 14 va a avanzar un poco más sobre este tema de las lenguas y nos va a mostrar algo muy interesante. El tema del apóstol Pablo en el capítulo 14 es que las personas espirituales, escuche usted bien, las personas espirituales usan sus dones espirituales, el fruto del Espíritu Santo, para edificación de la iglesia y no para producir admiración o exaltación propia. El mensaje de esta mañana, mis queridos hermanos, lo hemos titulado, ahí lo tiene en pantalla, hablar para edificar y no para impresionar. Abra su Biblia, por favor, en 1 Corintios, capítulo 14, versículos del 1 al 12. Cuando encuentre el pasaje, rogamos, por favor, queridos hermanos, póngase de pie, que lo que vamos a leer es lo más sagrado, lo más valioso, lo eterno, lo que va a permanecer para siempre, la palabra de Dios. Dice el texto: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis.
porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que le habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablase con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonidos inciertos, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diréis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Oro, Señor, oro porque yo no puedo, Padre. ¿Qué puedo decirles yo, Señor? ¿Qué puedo decirles yo que cambie su manera de pensar, que cambie su manera de comportamiento? Solo tú puedes hacerlo, Señor. Y yo pido perdón por mis pecados. No hay nadie sino solo tú, el único digno de ponerse en este púlpito y hablar de esta palabra que es más dulce que la miel. Pero ten misericordia, Señor, desde tu siervo, y úsalo para edificación de tu iglesia. Santo Espíritu de Dios, tu presencia en este lugar es indispensable. Recibe gloria, Señor, como decía ese canto. Recibe honra, Señor, y recibe adoración. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tomen asiento, por favor, queridos hermanos. Mis queridos hermanos, los dones espirituales, o más bien dicho, las personas espirituales, usan sus dones con el fin, escuche usted, el fin de que la iglesia se edifique. Es decir, que la iglesia tenga un crecimiento espiritual. Ese es el fin. Ese es el significado de edificación, crecer espiritualmente. Y ese es el objetivo del apóstol Pablo al darnos esta introducción en el capítulo 14. Miremos nosotros, dice versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Este capítulo 14 inicia con dos imperativos o dos mandatos que son seguid y procurad. Y el apóstol Pablo nuevamente resalta un orden, porque primero usa el seguid el amor y segundo procurad los dones espirituales. El apóstol Pablo está insistiendo que el amor se debe buscar ardientemente. Ese es el significado de seguir. Buscar ardientemente. ¿Qué debemos buscar ardientemente? El amor. El amor. El amor, hermanos. Ya hemos dicho, ya dijimos durante toda la prédica de la semana anterior, que el amor es una decisión, es un acto racional, no es irracional. Ese es el amor ágape. Entonces pone el orden nuevamente. Dice, en primer lugar, buscad ardientemente el amor. Y luego, en segundo lugar, dice que debemos, ¿qué? Procurar los dones espirituales. Procurad, mandato. Y procurad es mostrar entusiasmo, hermanos. Es esforzarse. Entienda, tiene que ver con responsabilidad del hombre. El Señor nos está dando un mandamiento aquí. 2, seguid. Eso es
Tú tienes que buscar ardientemente el amor dentro de tu iglesia, dentro de tu casa. Busca el amor y luego procura, entusiásmate, esfuérzate. ¿En qué? En los dones espirituales, dice el versículo 1. Muy bien, ahora vamos a ver algo que es interesante. Aunque en la mayoría de versiones en este capítulo 14, en los versículos 1 y el versículo 12, está dones espirituales. En el texto original no está dones, no está la palabra dones. Simplemente está espiritual. Podríamos decir nosotros que en el versículo 1 dice procurar lo espiritual. Y en el versículo 12 que tienen ahí, podría decir que está así pues vosotros que anheláis lo espiritual. Mire la versión textual como lo traduce. Lo vamos a poner en pantalla, ahí lo tiene. La versión textual, cuarta edición, dice: seguid el amor y procurad las cosas del espíritu, pero sobre todo que profeticéis. Anótelo, hermano, señale, porque eso se va a olvidar. Y el versículo 12 así dice también: así también vosotros, puesto que anheláis cosas espirituales. ¿Recuerda en dónde estaba otro pasaje que decía lo mismo? ¿Ya se olvidó? En 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. El apóstol Pablo inició este tema diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La Biblia textual dice: pero ahora, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de las cosas del espíritu, porque no está hablando exclusivamente de dones, está hablando de todos los temas espirituales. Dones espirituales, fruto del Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu Santo dentro de la iglesia? ¿Quién es el maestro de la iglesia, hermanos? El Espíritu Santo. Es de todos los temas que están relacionados con el Espíritu Santo. Y Pablo dice: procuren todas las cosas que son espirituales. Todo. Muy bien. Dentro de esos temas, de seguro también están los dones, hermanos, los dones del Espíritu. Y reflexionemos un poco. En ningún momento dice la Escritura que por ser el amor lo único que permanece, nosotros debemos descuidar nuestros dones espirituales. No dice eso. Más bien el apóstol Pablo dice aquí: procuren, esfuércense por usar esos dones, ese fruto, los temas del Espíritu. Está claro. En este primer punto, queridos hermanos, la prioridad es el amor. Luego viene procurar los temas del Espíritu Santo. Y ahora el apóstol Pablo usa ese conector adversativo, pero. Y dice: pero sobre todo que profeticéis. ¿Se da cuenta el énfasis que le da a ese don de profecía? Dijimos ya, la Biblia muestra alrededor de 20 dones espirituales. Y no dice que sean los únicos. Pero ahora el apóstol Pablo dice: pero sobre todo que profeticéis. Y permítame analizar algo sobre el tema. Para realizar una interpretación de un pasaje que sea adecuada, necesitamos abordar el contexto histórico, es decir, lo que ellos vivían en aquella época. Y nuevamente tengo que tocar un punto. Primera a los Corintios fue escrita en el año 55 después de Cristo aproximadamente. No se olvide. El canon bíblico, es decir, toda la regla con que midieron el Nuevo Testamento, se cerró en el año 96 después de Cristo. Es decir, 41 años después de que Pablo escribió esta carta. ¿Con qué libro se cerró? Con Apocalipsis, desde luego. La iglesia reconoció los 27 libros del Nuevo Testamento en el siglo II. Es decir, 145 años después aproximadamente de lo que Pablo escribió esta carta. Por eso era tan necesaria la profecía dentro de la iglesia en Corinto, porque ellos no tenían el Nuevo Testamento. Para que la iglesia crezca espiritualmente era necesario la revelación de Dios, para que se edifiquen ellos, para que crezcan. Por eso el apóstol Pablo dice: está bien, busquen los dones, pero sobre todo que profeticéis. Era muy importante el don de profecía para que la iglesia reciba edificación, crecimiento espiritual, reciba exhortación y reciba consolación, porque había personas como el hermano Dani hoy día compartía en el tiempo de oración que estaban sufriendo.
El versículo 3 lo dice: el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entendamos algo importante, queridos hermanos. Profetizar o profeteo en griego es proclamar el mensaje recibido por Dios. ¿Tiene que ver con predecir acontecimientos futuros? Sí. Pero algunos no quieren mirar porque solo se centran en ese punto, porque el mensaje profético también tiene que ver con el hecho de enseñar sobre el comportamiento adecuado de las personas. Eso también es profetizar. Mire usted este versículo ahí en pantalla, 2 Timoteo 4, 3 y 4. Como un ejemplo, Pablo dice en esta versión de la NBI: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. ¿De qué está hablando? ¿Del presente o del futuro? Del futuro. Va a llegar un tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. El apóstol Pablo habló eso en el pasado, hermanos. Ya estamos viviendo esos tiempos. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Ya estamos viviendo esos tiempos, hermanos. Aquí hay una profecía, claro que sí, refiriéndose a predecir el futuro, claro que sí, pero Pablo continúa y le dice a Timoteo en el siguiente versículo: pero tú, le dice a Timoteo. Recuerda que es una carta pastoral. Una carta pastoral es que él le está enseñando a Timoteo cómo ser un buen pastor. Pero tú sé sobrio en todo, le dice. Soporta las aflicciones. Mire qué instrucción tan grande para el que quiere ser pastor. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Comparte el evangelio. Cumple tu ministerio. Es decir, el apóstol Pablo, a través de esta revelación, le habló de acontecimientos futuros, pero también le habló de cómo tiene que comportarse Timoteo. La profecía siempre está acompañada de enseñanza sobre la conducta bíblica acertada, hermano. Cómo tenemos que vivir acertadamente. ¿Quieres saber con quién se casará, mi querido joven? ¿Quieres saber? ¿Le profetizo? Yo le profetizo. Si se casa en yugo desigual, le va a ir mal. Profecía. Profecía. Eso no es verdad. Le va a ir mal. Si se casa en yugo desigual, al menos va a sufrir mucho. Quiere que le profetice, y esta profecía está muy fuerte, así que perdón. Usted se va a condenar. Usted se va a condenar, se va a ir al infierno. Si no cree en Jesucristo como su Señor y Salvador hoy, se va a condenar. Y eso es profecía también, hermanos. Si no cree que Jesús murió en la cruz por sus pecados, se va a condenar. Si no cree que Él es el único camino, la verdad y la vida, se va a condenar. Va a llegar un día en que va a pensar que por sus obras va a ir al cielo y se va a encontrar con un Señor que le va a decir: apártate de mí, yo no te conozco, hacedor de maldad. Eso le va a decir. Así que tenga cuidado. Ahora el apóstol Pablo en este pasaje inicia una serie de comparaciones donde nos va a decir cómo nosotros, cuando hablamos, lo hacemos para edificar y que no debemos hacerlo para impresionar. Versículos 2 y 3: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Las lenguas, hermanos, en la Escritura viene del griego glosa, traducido por lengua o idioma, y la leo hablar. Entonces, glosolalia es precisamente aquello. Mire ahí en pantalla, ahí lo tiene, glosolalia. Glosa, lengua o idioma, y la leo hablar. Más adelante vamos a explicar lo que hizo el pentecostalismo. Hizo él una diferencia, esta doctrina hizo una diferencia entre glosolalia y xenoglosia. Pero lo vamos a ver más adelante, preste atención. Samarín, uno de los investigadores que mencionamos al inicio de este mensaje, dijo sobre el hablar en lenguas actual: las expresiones estudiadas no constituyen idiomas humanos reales, sino secuencias de sílabas que imitan la estructura del lenguaje sin poseer ni gramática ni significado lingüístico verificable. Repetimos, hermanos, el don de lenguas no era hablar un lenguaje desconocido, era un don revelatorio
similar al de profecía, pero en otra lengua, en otro idioma. Y el Señor dice en este versículo 2 que no debemos hacerlos, pues nadie le entiende, dice. Los corintios no les entendían porque ellos, todos los corintios, hablaban una misma lengua. Pablo les está exhortando, preste atención. ¿Por qué les está exhortando? Porque los corintios llegaron a fascinarse con el don de lenguas. Les llamaba mucho la atención que alguien se ponga de pie y hable en otra lengua extranjera. Y todos estaban asombrados. El contraste que Pablo dice en este pasaje es que el que habla en lenguas sí recibía un don revelatorio de parte de Dios. Y dice, pero solo está hablando a Dios, porque Dios es el único que le entiende. No hay nadie más que le entiende a la congregación. Mientras el que profetiza, ¿a quién habla? Según el pasaje, a los hombres. Dice, mira, ahí está en la pantalla el contraste. El que habla en lenguas dice, solo le habla a Dios, porque está hablando misterios, nadie entiende qué está diciendo. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, vuelve a repetir, exhortación y consolación. Nota la diferencia. ¿De qué le sirve a la iglesia que alguien hable una hora en lengua si nadie le entiende? Solo Dios le entiende. Algunas personas dicen, es que está orándole a Dios en otra lengua. Pues que lo haga en su casa. Mire, yo les voy a decir, esto es algo muy personal. Cuando digo personal es que no está en escritura. Yo considero que la iglesia no es el lugar para que nosotros realicemos largas oraciones. Hay lugar para todo. Pero no considero que la iglesia sea un lugar para conversar con Dios largamente. El Señor dijo que nosotros podemos hacer eso cuando en nuestros aposentos, ir y cerrar la puerta y ahí orar. Nosotros escuchamos hablar sobre Spurgeon y pensamos en un hombre, decimos, debía ser tan manso que nunca decía nada. No era así. No era así. En una ocasión, en un culto, pidió a un hermano que haga una oración. Y este hermano empezó a alargarse tanto en la oración que Spurgeon interrumpió y dijo, mientras el hermano acaba su oración, nosotros vamos con la lectura bíblica. ¿Por qué lo hizo? ¿Por malo? No, porque ya no estaba esa oración edificando a la iglesia. Estaba muy larga. Ya no edificaba la iglesia estaba empezando a cansarse ya. ¿Han visto hermanos que ya en medio de una oración ya están medio dormiditos? Ahora piensen en algo. ¿Qué le parece si le invitamos a predicar a nuestra iglesia acá, Cuenca, Ecuador? Decimos, le invitamos a predicar a John Piper. Wow. John Piper va a predicar en el camino. Viene Piper, trae su mejor mensaje. El mejor que nunca ha predicado. Y Piper se retira luego de su predicación muy contento porque está seguro que fue un tremendo mensaje. Pero lo predicó en inglés. Quizás se edifican aquí unas 15 a 20 personas. El resto nos vamos a quedar con la boca abierta porque no le entendimos nada. ¿Sí o no? Sí, eso es verdad. El que habla en lenguas le habla a Dios, pero el que profetiza habla a los hombres. Ese es el primer contraste. Y el apóstol Pablo menciona aquí que la profecía se parece mucho más a la predicación actual, hermanos, que a un anuncio de eventos futuros. A eso se refiere más de esa profecía, a la predicación actual desde un púlpito. ¿Por qué? Porque sirve para edificación, exhortación y consolación. ¿Qué es edificación? Ya lo dijimos. Producir crecimiento espiritual, hermanos. Eso es edificación. Viene de la metáfora de la iglesia comparada con un edificio. Cada ladrillo hace que crezca un edificio. Cada enseñanza hace que el cristiano crezca espiritualmente. La edificación ayuda a crecer espiritualmente. La exhortación, según Robert R. Thomas, apela a la voluntad humana y mueve a la persona a la acción. Eso hace la exhortación. Yo le doy una enseñanza y luego voy y le digo, ya hermano, hágalo, vívalo. Tiene que vivir de esa manera. Eso es la exhortación. Mire 1 Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El Señor está dando por entendido que nosotros, cada uno, nos edificamos los unos a los otros. Siempre lo estamos haciendo. Y finalmente dice la consolación. También edifica, pero mediante el consuelo al corazón
que está desanimado, el corazón que está turbado. También tenemos que hacerlo, 1 Tesalonicenses 2:11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Eso es dar consuelo, hermano. La consolación hace que veamos a Cristo como quien nos ayuda a salir de ese dolor en el cual nos encontramos. Está consolando a otras personas, lo está haciendo. Entonces, ¿cuál es el problema, hermanos, de las lenguas mencionadas por Pablo a la iglesia en Corinto? De las lenguas que ellos querían practicar. ¿Cuál es el problema? Los corintios estaban hablando en lengua, sí, pero no lo estaban haciendo para impresionar, no para edificar. ¿Sí lo entienden? Estaban hablando en lenguas todos, un grupo por aquí, otro por allá, pero era solo para impresionar, porque quería que les vean que ellos tienen el don de lenguas, pero no estaban edificando a nadie. Ese es el problema. Y ahora observe el verso 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Usted lee la Biblia en su casa? No. ¿Lee la Biblia, hermano, en su casa? Sí. Yo sí leo la Biblia en mi casa. ¿Hace un devocional en su casa? ¿Usted lee libros? Yo sí leo libros, hermanos. A veces libros muy sencillos, a veces libros que están un tanto complejos. Yo medito, yo oro. En ocasiones oro brevemente, en ocasiones me demoro mucho, oro largamente. Ahí, ¿quién se edifica? Yo mismo, yo me edifico. Pero cuando vengo a la iglesia, yo debo proclamar el mensaje que he recibido por parte de Dios en este libro, para que la iglesia crezca espiritualmente. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí entiende lo que el apóstol Pablo está empeñado en decirnos? Pablo en el versículo 5, observe ahora, usa una hipérbole o una exageración. Quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Es una hipérbole. Él ya dijo en el versículo 11 del capítulo 12, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como ¿qué? Los dones espirituales. El Espíritu Santo reparte como Él quiere. No repartió dones porque el uno es más guapo, porque el uno tiene más dinero, porque el uno es más sencillo, porque el uno es más amoroso. No, Él repartió como Él quiso. Pero Pablo sabe que es imposible que toda la iglesia tuviese ese don de lenguas. Por eso usa de una exageración. ¿Por qué es necesario aclarar esto, hermanos? ¿Por qué? Porque hay iglesias en la actualidad que si usted va y le dice, ¿hablaste alguna vez en lenguas? Y usted le dice, no, nunca he hablado en lenguas. No, entonces no eres creyente. No has sido bautizado por el Espíritu Santo. Eso le dicen. Y le dicen, si no hablas en lenguas, nunca has sido bautizado por el Espíritu Santo. Le dicen eso. Y Pablo está diciendo, yo quisiera, pero eso no es posible. Es más, aclara, mayor es el que profetiza, porque cuando profetiza edifica la iglesia, que el que habla en lenguas. Dice, y si hay alguien que habla en lenguas, ¿qué tiene que existir en la iglesia? Un intérprete, alguien que traduzca esa lengua para que le diga a la iglesia qué significa. Así la iglesia recibe edificación. Usted quizás no sabe este dato, pero en el Nuevo Testamento no hay un solo versículo que hable y que diga que había un intérprete de lenguas en la iglesia. Ningún versículo de esos. No hay. ¿Existía? Sí existía. El don de interpretación sí existía. Pero en el Nuevo Testamento no hay un versículo que diga que alguien habló en lenguas y después alguien se puso de pie y dijo, yo voy a interpretar lo que dice el hermano. El hermano está diciendo tal cosa. ¿Por qué les digo esto? La enseñanza del apóstol Pablo en este pasaje nos dice que si no hay intérprete en la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué tiene que hacer el que tenía el don de lenguas? ¿Qué tiene que hacer? Callarse. Es un mandamiento de la Biblia, hermanos. O sea, en las iglesias que están hablando en lenguas no deberían, ni así sea, no deberían de hacerlo. Y si no me creen, mira el versículo ahí en pantalla. Y si no hay intérprete, ¿qué tiene que hacer? Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Calle.
¿Sabe qué dice Pablo en otras palabras? No use esas palabras para impresionar a la iglesia, sino para edificar. Y mire cómo continúa el versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si os hablare con revelación, con ciencia, o con profecía, o con doctrinas? ¿De qué les va a aprovechar si yo no les hablo con revelación? Si no les hablo con ciencia, con profecía, con doctrina. La NBI dice, hermanos, si ahora fuera a visitarles y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría? A menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Que así venga un apóstol a la iglesia en ese tiempo. Si no les va a hablar con palabras que ustedes entiendan, dice, ¿de qué les sirve? ¿De qué les sirve a ustedes? Aunque sea el apóstol, no sirve de nada. Si no les da algún tipo de conocimiento, enseñanza, doctrina, no sirve de nada. Y Pablo sigue insistiendo en el tema y ahora va a poner dos ilustraciones, porque insiste e insiste. Y las ilustraciones son de instrumentos musicales. Versículos 7 al 9. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonidos inciertos, ¿quién se preparará para la batalla? Ahí está la cítara en la pantalla, tiene un ejemplo de cómo es ese instrumento. Es parecido al arpa, sino que el arpa tiene sus cuerdas perpendiculares, sí, ¿no? La cítara tiene horizontales, tiene paralelas. ¿Usted me entiende? Ahí está. Ahora preste atención. Seguramente usted ha visto los que están dentro de estas paredes, sobre todo los hermanos de afuera, quizá no se den tanto cuenta. Pero cuando nuestros hermanos de la alabanza tocan, ustedes se han dado cuenta que al inicio alguien siempre, para que empiece la canción, les da el compás para que empiece. ¿Sí? El tiempo, muy bien. Y ahí empiezan todos a tocar. ¿Por qué lo hacen? Para que todos los instrumentos entren a tiempo, para que los cantantes canten a tiempo, es decir, para que todo el grupo cante con ritmo, melodía y armonía. Si un instrumento está desafinado, o se sale de una nota, o el cantante desafina, ¿es notorio o no es notorio? Sí, es notorio. En ocasiones hasta han tenido que parar, ya paremos y empecemos de nuevo la canción. Porque nadie puede cantar, aquí nadie pudo cantar esa canción, todo estaba desafinado. Y pasa hasta en las mejores orquestas. Así que no estoy diciéndoles a nuestros hermanos de la alabanza. Vean, usted incluso puede dominar el arte de algún instrumento, pero si no puede tocar en conjunto, no sirve. No sirve. Y quizá puede hacer usted tocarlo para impresionar a alguien, pero no sirve dentro de la iglesia. Pablo dice en este versículo 7, según la NTV, aún los instrumentos inanimados como la flauta y el arpa tienen que emitir sonidos nítidos o nadie reconocerá la melodía. Luego usa otra ilustración, el versículo 8, el de la trompeta de la guerra. El trompetista o los trompetistas tocaban la trompeta para que los soldados marchen, para que los soldados retrocedan o para que los soldados ataquen. Si los trompetistas no tocaban con claridad, podían ocasionar hasta la derrota de su ejército, hermanos. Cuando no tocaban claramente. O sea, se da cuenta de la importancia de la trompeta, que suene claramente. Y Pablo dice en el versículo 9, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Si los corintios no usaban palabras que todos comprendieran, Dios dice, hermanos, no lo estoy diciendo yo, dice Dios a través de Pablo, ¿cómo van a entender lo que les dicen? Van a estar hablando al aire. Yo no voy a explicar este versículo porque el predicador de la semana que viene me va a querer asesinar luego. Pero el apóstol Pablo en el versículo 20 de este mismo pasaje dice que lo que la iglesia estaba practicando en Corintio eran niñerías, eran cosas de niños. Al ponerse ahí alguien a hablar en lenguas y todos admirándole cuando no le entendían nada. Esas son cosas de niños. No es de espiritualidad, hermanos, son niñerías.
Y si hay muchas iglesias que creen que son espirituales porque hay alguien que se pone de pie y balbucea palabras incomprensibles, el Señor aquí está diciendo, ustedes están hablando al aire, porque nadie les está entendiendo. Hermanos, era tan grande el problema en Corinto, y hoy por hoy también es tan grande el problema que viven algunas iglesias, por la insistencia en el uso de las lenguas. Y Pablo a continuación nos dice, versículos 10 y 11, tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Versículos que no requieren mayor interpretación, son claros. Toda lengua, y Pablo aclara, son idiomas, dice. Tantos idiomas hay en el mundo, no dice son lenguajes que nadie entiende, dice tantos idiomas hay en el mundo, pero todos tienen un significado. Todos tienen significado, hermanos. Y les hago un ejemplo. Si yo le digo esta mañana, teach, ¿quién me entendió? Teach. ¿Nadie entiende? ¿Quién? ¿Qué significa? Enseñar. ¿Ah? No, estoy diciendo teach, pero es que no hablo bien alemán. Teach. No estoy diciendo, ¿cómo es en inglés? No, teach. Muy bien, pero si le digo table. Mesa, ya, algunos saben. Y si le digo mesa, todos me entienden. Y estaba diciendo lo mismo, sino que estaba diciendo la primera en alemán mal hablado. No insulto, era teach, mesa. O sea, ¿sí se da cuenta? Miren, en una ocasión yo estaba en Quito. Estuve sentado en una mesa con otras personas. Y todos hablaban inglés a la perfección, hermanos. Yo solo podía entenderles unas cuantas palabras. Y aunque estaba en mi país, yo me sentía como un extranjero en ese lugar. Realmente me sentía como tonto. Pablo dice, si usted ignora el valor de las palabras, la persona que está al lado se va a sentir mal, entienda. Se va a sentir mal. ¿Quiere aplicarlo? ¿De qué me sirve hablar a mí decir, voy a hablar acerca de soteriología y sobre la redención, la propiciación y la justificación? Si el que está al lado no le entiende nada, ¿de qué decir? Si yo voy a hablar de la salvación, debo decir claramente que la única manera de obtener la salvación es a través de Jesús y de su muerte en la cruz, y que todo lo demás no sirve. Claramente, a que me entienda usted. Ahora permítame contarles de esta historia. Si ustedes lo desconocían, la historia del pentecostalismo inició el 9 de abril de 1906 en Los Ángeles, California, en la calle Azusa. Allí varias personas que escuchaban al pastor Seymour, dicen ellos, que fueron alcanzados como por un rayo y cayeron al piso y empezaron a hablar en lenguas. Allí nació la iglesia pentecostal, hermanos, y se extendió porque muchos, atraídos por la noticia, por la curiosidad, querían ver lo que estaba sucediendo allí. Desde esa época esta iglesia ya empezó a ser criticada por sus prácticas desordenadas, gritos escandalosos, etc. Ahora, lo que quizá muchos de ustedes no saben es que en la misma historia hay un evento desconocido llamado la Gran Decepción Pentecostal o la crisis de las lenguas misioneras. Seymour, el pastor de esta iglesia que inició con este movimiento, sostenía que aquellas personas estaban hablando, escuche usted, él decía, sí, son otros idiomas. Él pensaba que el tiempo de la segunda venida de Jesús estaba tan cercano que les había ahorrado tiempo de pasar por institutos lingüísticos para poder así evangelizar rápidamente. Salieron decenas de misioneros de Azusa a India, China, Japón, África. Uno de los primeros misioneros fue Alfred Garr. Él sostenía que el Espíritu Santo le otorgó el idioma bengalí. Pero cuando llegó a Bangladesh, los nativos no le entendieron absolutamente nada y tuvo que reconocer que su supuesto don no funcionaba para la predicación directa. S.C. Todd, superintendente de las sociedades bíblicas misioneras, investigó a 18 misioneros en aquella época en Japón, China y la India y concluyó que ninguno de ellos pudo hacerse entender y calificó a toda esta misión como un rotundo fracaso. Dicen que los que estuvieron allí, que los nativos les miraban a los misioneros como fanáticos ociosos debido a que emitían sonidos incomprensibles.
Nosotros jamás nos vamos a alegrar de esto, hermanos, de lo que sucedió. Más bien hubiera sido una alegría que en verdad sí les entiendan, ¿o no? Porque estaban tratando de evangelizar. Pero no funcionó, y como no funcionó, los teólogos pentecostales reformularon su doctrina. Y dijeron, lo que nosotros pensábamos que era xenoglosia, ahí lo tiene en pantalla. Literalmente, lengua extranjera. O sea, lo que nosotros pensábamos que era una lengua extranjera, no ha sido lengua extranjera. Y ellos dijeron, ha sido glosolalia. Y ellos bautizaron a la glosolalia como lenguas angelicales, ininteligibles, místicas. Para nosotros el don de lenguas bíblico es glosolalia, hermanos. Es otro idioma, es otra lengua. Así ellos hayan tratado de dividirlo. Y nada más, son idiomas reales, con significado real. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, ustedes quieren, o sea, está animal, le interesa, quisiera algún rato practicar la glosolalia. Y yo le pregunto, ¿para qué? ¿Para qué? Lea el verso 20 de este capítulo. Hermanos, no seáis como niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Ahí deberíamos de actuar como niños, porque cuando un par de majaderos están hablando algunas groserías delante de un niño, el niño no entiende nada, porque es niño. Dice, no seáis niños en el modo de pensar, sed niños de la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y se acuerda ya lo que dijo en el capítulo 13, verso 11. Cuando yo era niño, dijo Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Más cuando ya fui hombre, ¿qué? Dejé lo que era niño. Son niñerías, está diciendo el apóstol Pablo. Hermanos, está diciéndolo. Y concluye esta sección diciendo el versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Mis queridos hermanos, a diferencia de lo que nosotros vivimos en una realidad nuestra actual, porque aún no, muchos de nosotros no valoramos como deberíamos de valorar los dones espirituales otorgados por el Espíritu Santo. Los corintios sí valoraban los dones espirituales, hermanos. Ellos sí lo valoraban, en verdad lo valoraban. Ellos anhelaban tener dones espirituales. Por eso Pablo les dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales. Porque esa iglesia quería dones espirituales. ¿Cuál es el problema de los corintios? Que anhelaban los dones espirituales para impresionar, mas no para edificar. Y Pablo es la tercera vez en estos 12 versículos que usa esa palabra, edificar. Y le repito por tercera vez, esa palabra edificar, tomada de la arquitectura, es construir, buscar crecimiento espiritual. Si hoy usted anhela y quiere tener dones espirituales, que no sea para impresionar, hermanos, sino ¿para qué? Para edificar. Para edificar. La enseñanza bíblica, mis queridos hermanos, dice: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Proverbios 27:2. ¿Sabe qué también dice la enseñanza bíblica? Comer mucha miel no es bueno. Uy, sí, verdad. Hasta acidez ya, empalagoso. Pero dice, ni buscar la propia gloria es gloria. Proverbios 25:27. Y también dice, este sí se lo sabe, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2:3. Y como yo sé que habrá aquí algunas personas que dirán, pero yo ¿cómo lo aplico esto a mi vida si nunca me ha interesado eso de las lenguas? Le voy a dar la aplicación. Queridos jóvenes, cuando hablan a sus amigos, sus palabras buscan llamar la atención, impresionar o buscan ser de bendición. Cuando publicamos algo en las redes sociales, ¿lo publicamos para que otros nos admiren o buscamos dar gloria a Dios y edificar a alguien? Esposos, las palabras que decimos
entre nosotros nos están buscando dar crecimiento espiritual, o estamos exaltándonos a nosotros mismos. Padres, en ocasiones hasta hablamos mucho, pero no damos ejemplo. Hermanos profesionales que están aquí, la preparación que recibieron en las aulas universitarias ha servido para exaltar nuestro ego o para servir en amor. Querida iglesia, podemos tener el mejor grupo de alabanza, podemos tener los eventos mejor organizados, la comida más maravillosa del mundo, un local precioso, pero si no estamos creciendo en amor y en la palabra, estamos perdiendo el rumbo. Estamos perdiendo el rumbo. Lo cierto es que debemos hablar para edificar y no para impresionar, hermanos. Jesús dijo algo muy importante, escuche usted. Jesús dijo: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Cierre sus ojos y oramos. Perdónanos, Señor. En un momento cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, hemos buscado nuestra gloria, hemos buscado admiración, hemos buscado reconocimiento, hemos buscado exaltación, hemos buscado ser admirados, hemos buscado que reconozcan nuestros conocimientos, pero así no hemos edificado a nadie. Tú nos enseñas esta mañana, Señor, que las palabras que usamos deben de servir para edificar y no para impresionar. Que nuestros conocimientos, hasta incluso profesionales, deben de servir para ayudar y no para impresionar. Señor, guía esta tu iglesia, porque hoy al salir de aquí cada uno de nosotros vamos a decir alguna palabra a alguien de este lugar, y que esa palabra que salga de nuestra boca sea de edificación, Señor. No dejes que nos autoexaltemos. No dejes que hablemos por nuestra propia cuenta, porque buscamos gloria propia, sino buscar tu gloria, Señor, porque ahí somos verdaderos, ahí no hay injusticia, ahí tú reinas, Señor, ahí tu nombre es exaltado. Bendice a tu pueblo esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén.